Capítulo 28. La felicidad, imposible necesario. El placer es momentáneo. Yo puedo sentir placer ahora comiéndome un chocolate con churros. La felicidad, sin embargo, afecta a la tonalidad de mi vida y tiene que ver con mi carácter proyectivo, futurizo. Cuando digo que soy feliz, significa que lo estoy siendo y que proyecto seguir siéndolo. Es decir, estoy siendo feliz. Esa pretensión de felicidad es un elemento constitutivo de nuestra vida. De hecho, para Aristóteles era el fin último del ser humano. Sin embargo, Marías entiende que esa felicidad intrínsecamente necesaria en nuestra vida es inalcanzable. Por eso la define como el imposible necesario. Por un lado, la pretensión de felicidad es irrenunciable, de ahí su necesidad. Medimos nuestra vida por su nivel de realización. Ese grado de realización de la felicidad no viene determinado aisladamente por nuestros logros, sino porque dichos logros se ajusten a nuestras pretensiones. Miremos la cara de los competidores subidos en un podium. Vemos que quien ha obtenido la medalla de oro está feliz, por contraste con el que tiene la de plata, que está infeliz. Supuestamente quien ha conseguido el bronce debería estar desolado, y sin embargo se lo ve más alegre que su rival plateado. ¿Cuál es el origen de este fenómeno? Sencillamente que quien llegó a la final y solo consiguió la plata aspiraba al oro, mientras que quien obtuvo el bronce ya se había conformado con disputar la semifinal, es decir, se siente campeón de su categoría, o si se prefiere, de su expectativa posible. Decía Ortega que todo lo humano admite grados. La felicidad no es una excepción. Por eso Marías habla de la felicidad media de una sociedad, refiriéndose al nivel felicitario de la misma. Ojo, no hay que olvidar que en cuestiones vitales, nivel quiere decir desde dónde se vive. Toda vida se mueve en el elemento de la felicidad. ¿Qué quiere esto decir? Pues que desde el momento en que mi vida consiste en ser un proyecto que se realiza en vista de una circunstancia, el grado de realización de dicha pretensión o proyecto va a ser el que determine mi mayor o menor logro de felicidad. Pero dado que esa pretensión nunca se llega a realizar adecuadamente, la felicidad aparece como imposible. Esta imposibilidad no se da únicamente por el inevitable fracaso de algunos de mis proyectos, sino que incluso si estos se viesen coronados siempre por el éxito, dado que las posibles trayectorias de mi vida son en cada momento múltiples, siempre quedan sin realizar aquellas no elegidas y por tanto frustradas. Si acabé con Laura, no pude hacerlo con Marta, ni con Azucena, ni ser ermitaño. Si me hice profesor, no fui pirata ni arqueólogo. Si me fui de vacaciones a la India, dejé abandonada la casa del pueblo y la biblioteca de los 100.000 libros. En fin, que nuestros afanes, por muy regados que estén, siempre quedan insatisfechos. Esto significa que la vida es un inexorable descontento. Pero si nos detenemos por un momento en esta idea, vemos que descontento significa privación del contento. Es decir, que la vida se mueve en el elemento del contento, que el contento es aquello que se siente que le corresponde y de lo que se ve uno privado. Marías aplica su concepto de instalación a la felicidad. La felicidad es siempre instalación, afirma. Siento que soy feliz, pero a la par, dado que mi vida es inestable, sé que esa felicidad es momentánea, pues está en riesgo, lo cual despierta la inquietud de la vida. La vida humana es unitaria, aunque tiene dimensiones, y la felicidad se refiere precisamente a la vida misma, en su unicidad. Por eso, una persona puede ser feliz en medio del sufrimiento e infeliz en medio del bienestar y los placeres. La felicidad se halla en decir sí a aquello en que sentimos como nuestra inexorable realidad, sin lo cual no somos nosotros mismos. Es decir, que va ligada al cumplimiento de una vocación. Tradicionalmente se ha representado la felicidad como un estado, algo así como un logro definitivo y estático. Pero esto no se ajusta a la realidad vital del hombre. Escribe Marías: la sustitución del mundo por el paraíso es la más peligrosa tentación del hombre respecto a su felicidad. En nombre del paraíso perdido, se deja escapar la posible felicidad en el mundo. La felicidad real, la única que existe, ha de ser dramática, argumental.
no un estado definitivo, sino una condición desde la que proyectamos nuestra vida en este mundo y en el próximo si es que existe. No se está en la felicidad, sino que se está siendo feliz, especialmente cuando se va a serlo, cuando se prevé su llegada. Esa felicidad que sentimos cuando se espera la llegada de un viaje especial, o de la persona amada, o del acontecimiento soñado. Ya hemos visto que la felicidad va ligada al grado de cumplimiento de nuestra vocación, de nuestro proyecto vital, de aquello que emana de lo más propio de nuestra vida. Ante la amenaza de su pérdida existe la tentación de rebajar ese proyecto, cuando no de renunciar a él. Ha habido doctrinas y épocas enteras que han hecho de la renuncia y la simplificación el método de la felicidad. Esto puede proporcionar bienestar o comodidad o ausencia de dolor, pero al precio de eliminar la felicidad. Luisa no quería sufrir mal de amores, de modo que se casó con el chico que le convenía porque era un buen partido. Si la situación no cambia, no se despierta el enamoramiento, podrá tener una vida acomodada, pero no feliz. A Antonio le apasiona la botánica, pero piensa que de eso no se puede vivir y además que es muy sacrificado. Ha sacado unas oposiciones a funcionario de Hacienda con un buen sueldo y el puesto asegurado de por vida, pero no es feliz. La felicidad sigue el camino opuesto. Complica el proyecto para que se corresponda con la estructura compleja de la realidad, a la par que refuerza la unidad proyectiva. Llevar a cabo esta tarea es difícil, pero es que vivir es la suma dificultad. En otros capítulos vimos que la vida humana es menesterosa, se caracteriza por sus necesidades, algunas de las cuales están cubiertas, al menos temporalmente, y de otras carecemos, pero necesidades al fin y a la postre que tenemos para ser nosotros mismos. Y lo que necesitamos no son solo cosas, sino también y muy fundamentalmente personas. Personas concretas. Todo ello es lo que conforma mi circunstancia. Aquí Marías aporta una sentencia berroqueña, casi un vaticinio. El hombre suficiente construye así el vacío de sí mismo. Vimos en su momento que la forma suprema de menesterosidad, de dependencia, es el amor. En él la otra persona se convierte nada menos que en mi proyecto, y la consecuencia es que me plenifica. ¿Qué es alguien autosuficiente sino un ser vacío, una flecha sin blanco? La aceptación de la vocación encontrada y la búsqueda de su logro es la fuente de nuestra felicidad. Recordemos por enésima vez que yo soy yo y mi circunstancia, y que si no la salvo a ella, no me salvo yo. Es decir, yo soy un proyecto, algo, o más bien alguien, que todavía no está ahí más que como aspiración, y que se desenvuelve en vista de la circunstancia que le rodea y que necesita interpretar para manejarse más bien en la vida, para llevar a cabo ese proyecto. Al hacer esto humanizo la realidad, la doto de sentido dentro de mi vida. A esa configuración de quien todavía no soy pero aspiro a ser, llamo felicidad. Dice el refrán que el dinero no da la felicidad, y algo de razón debe tener cuando más de un millonario se va de este mundo por propia voluntad, o trata de evadirse de él metiéndose por la nariz algo más que el dedo índice. El que busca poseer acaba siendo poseído por aquello de lo que pretendía apoderarse, es decir, se cosifica. «Mi tesoro, mi precioso», repetía en El Señor de los Anillos un Gollum totalmente cautivo del anillo que creía poseer. En todo caso, lo decisivo es la diferencia entre las personas y todo lo demás. Ciertamente por nuestra condición corpórea también somos cosas, y por ello nos vemos en peligro de ser tratados como tales. Escribe Marías: un criterio seguro para ver si tratamos a los demás como cosas o como personas es ver qué pretendemos y obtenemos de ellos. Si los tratamos como cosas, nos darán utilidad, servicio o placer. Si los tratamos como personas, nos podrán dar felicidad. Pero lo personal es justamente lo que no se puede poseer. Por aquí habría que intentar un estudio antropológico de la esclavitud, que vertería inesperada luz sobre las formas de la vida en las distintas sociedades, y se vería que el que intenta poseer a una persona, al hacerlo, se cosifica tanto como a la persona poseída.
Sobre esta última afirmación, probablemente Aristóteles no estaría del todo de acuerdo. Si bien el Estagirita reconocía el carácter personal de los esclavos, pues eran hombres, al igual que los griegos, los reducía a una minoría de edad, y además los definía por su carácter utilitario. A quien tenga interés sobre este particular, le recomiendo el vídeo que hice titulado Testamento de Aristóteles, la esclavitud. Dejo el enlace en la cajita de descripción. La pregunta fundamental es ¿qué pretendemos de las personas? Recordemos que la sustancia de nuestra vida es la pretensión, el proyecto. Por tanto, en esa pretensión nos proyectamos nosotros mismos, con lo cual nos vemos afectados por la interpretación que genera. Marías nos recuerda el limitado repertorio de vocabulario de que disponemos para designar la convivencia personal, por contraste con otras cuestiones humanas como la caza, la guerra, los juegos o muchas otras actividades, que tienen una terminología abundantísima. Esta limitación de palabras y de vocabulario para las relaciones humanas dificultan su ejercicio, pues nos es difícil concebir aquello que no podemos nombrar. Frente al término posesión referido a las relaciones humanas, Marías propone el de efusión, pues esta alude a derramarse sobre algo o alguien, sacar nuestro haber o sustancia del fondo de nuestro interior, de nuestra intimidad. Solo podemos poseer saliendo de nosotros mismos, incorporando a nuestra vida a aquel o aquella sobre quien nos derramamos, con lo cual, a la par, yo me hago suyo. Esta es la fórmula de la felicidad, afirma Marías. Y es que la forma más plena de la efusión es el amor. En él lleno de realidad ese proyecto en que consisto. En ese azar que es el encuentro con la persona amada y su descubrimiento como proyecto mío, al hacerlo mío libremente me realizo, me elijo y llego a ser en plenitud. En eso consiste la felicidad. Ahora bien, como hemos visto, la felicidad no es una foto fija como el happy end de una película de Disney. La felicidad acontece, va sucediendo. Pero nuestra vida es caduca. En el horizonte nos acecha la inexorable muerte. Y ahí asoman las dos preguntas radicales de las que hablamos en su momento. ¿Quién soy yo? ¿Qué será de mí? Si al final acabaré en la nada, es decir, concluiré por ser nadie, entonces en cierta forma ya no soy nadie. Soy ese ser abocado a extinguirse. Todo dejará de importarme y de importar. Nada habrá valido la pena. De ser así, la felicidad solo será posible ocultándome la muerte, mi muerte, tratando de olvidarla. Visto así, la felicidad sería un engaño. La muerte significa la vacuidad de la vida, su anulación, por lo cual hace engañosa la felicidad. Pero a la par, según hemos visto, la felicidad es necesaria porque es la realidad de la vida, el horizonte en que ésta se mueve. En todo caso, la cuestión de la muerte la abordaremos en el próximo capítulo.